Que Dios les bendiga grandemente. Les habla su hermano Endry Villa y en esta oportunidad tengo el placer de darle comienzo a esta serie de estudios bíblicos titulada El carácter de un líder cristiano. Y hoy, para comenzar, debemos ir a lo más básico, ir a esas pequeñas pero importantes cosas que nuestro Dios, que nuestro Señor, que nuestro Salvador nos ha encomendado y nos ha dado el ejemplo de hacer para no errar. Este capítulo, el número 1, se llama Vida de oración. Vida de oración. Pero antes de definir y de tocar el tema de la oración, es necesario que aclaremos lo que es ser un líder, lo que es ser un líder cristiano. Podemos encerrar este título muchas veces solo en las personas cristianas que están ejerciendo algún cargo dentro de una congregación o algo por el estilo, pero la verdad es que nuestro Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros, de sus hijos, a ser sacerdotes, a ser líderes, a ser agentes de cambio, a ser personas que lleven, que promuevan un mensaje sumamente importante, un mensaje capaz de cambiar y transformar la vida de todo aquel que lo escuche y lo crea con fe. Todos nosotros tenemos el llamado a ser líderes, a ir y a buscar aquellas ovejas que están perdidas como sin pastor, a dolernos por esas almas, así como Jesucristo lo hizo. Pero nuestro Señor y Salvador nos dio el ejemplo siempre con su vida, con su conducta, con su actitud, con sus disciplinas espirituales, para que nosotros lo imitáramos a Él. El principio de un liderazgo bíblico, de un liderazgo efectivo dentro de una congregación cristiana, siempre va a ser parecerse más a Jesús. Y si algo caracterizaba a Jesús era su ferviente pasión por orar, por hablar con el Padre, por comunicarse con la fuente de sabiduría, por comunicarse con el dador de la vida. Y lo podemos ver en la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 16, como nos cuenta aquí que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuenta la Escritura que Jesucristo era buscado por multitudes de personas que le pedían que hiciera un milagro en ellos. Muchos otros querían escuchar el mensaje, la palabra. Quizás algunos tenían motivaciones incorrectas al buscarlo, pero no todos. Y Jesús lo entendía, Jesús se dolía por ellos, Jesús hacía la obra que su Padre le encomendó hacer, pero nunca descuidó la oración. Por eso dice la palabra que Él se apartaba en momentos a lugares desiertos, en donde no había nadie, en donde solamente estaba Él con el Padre, para comunicarse con Él, para llenarse de nuevo, para buscar las directrices celestiales. La oración es tan importante para nosotros como lo es el respirar. No podemos llamarnos cristianos si no nos gusta orar. No podemos ser líderes si no nos comunicamos directamente con el jefe supremo. No podemos acertar al blanco si estamos desenfocados. Por eso es que la oración es vital para nosotros. Más aún cuando leemos las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así:
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos deseado ver la iglesia llena de gente? ¿Cuántas veces hemos deseado que Dios nos use para hacer milagros, para profetizar, para hacer cosas sobrenaturales? Pero lamentablemente no hemos querido pagar el precio para que Dios nos use con poder y gloria. Para permanecer en Jesús es totalmente necesario hablar, comunicarnos con Él, con el Padre Celestial, a través de la ayuda que nos da el Espíritu Santo para orar, para clamar. Si no oramos, podemos hacer muchos planes, podemos tener muchos proyectos, podemos organizarnos de mil maneras, pero les aseguro que nunca vamos a llevar frutos que le agraden a Dios. Quizás pudiéramos llegar a llevar algún otro tipo de fruto. ¿Sabe usted que hay árboles que tienen frutos malos, quizás amargos, otros venenosos, tóxicos, pero son frutos? Ahora, nosotros queremos llevar los frutos que le agraden a Dios. Y para hacer eso, tenemos que conectarnos a la vid. Tenemos que aferrarnos al tronco y llenarnos de su savia, llenarnos de sus nutrientes, para que cuando hagamos cualquier otra cosa, cuando nos dispongamos a salir a predicar, evangelizar o hacer lo que sea que Dios nos encomiende, vamos a llevar mucho fruto. Lo vamos a hacer. Pero es sumamente importante orar. Orar. Algo sencillo, algo simple, quizás para muchos, hablar con Dios. Pero sin duda, el arma más poderosa que Dios le ha entregado a la iglesia. No descuidemos la oración. No descuidemos nunca la intimidad con Dios. Pidamos perdón y rectifiquemos nuestra vida y seamos esos líderes que Dios quiere que seamos. Vamos, levántate, anda, gobierna. Eres llamado a transformar tu hogar, eres llamado a transformar a tu familia, eres llamado a transformar a los miembros de tu propia congregación, a los hermanos. ¿Quién te ha dicho que si no estás en un lugar en donde mucha gente te pueda ver, no puedes hacer nada? Ese es un grave error. Desde donde quiera que estés, desde donde quiera que Dios te esté usando, tú puedes hacer la diferencia. No necesitamos hacer cosas extraordinarias para lograr resultados extraordinarios. Solamente necesitamos confiar y depender de Dios plenamente. Y para lograrlo, tenemos que vivir una vida de oración. Para terminar, te dejo este versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, dice así: orad sin cesar. Simple, pero poderoso, contundente. Es un mandato. Cúmplelo y verás cómo tu vida se alinea perfectamente a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Dios te bendiga.